Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es jueves, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Vamos a tener cine, vamos a tener muchas cuestiones culturales como poesía, por ejemplo, personajes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a todos estos contenidos, saludando a Guamantzin Rodríguez, a Rafael García Villegas. ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué tal, mi querida Laura? Muy buenas noches también a Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Gracias por acompañarnos y en efecto mucha información y vamos dándole causa porque también el patrimonio inmaterial de México es tema esta noche. Weman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Exactamente, y de eso va lo que vamos a compartir en este momento. Si alguien en nuestro teleauditorio busca desarrollar algún proyecto de carácter cultural que salvaguarde el patrimonio inmaterial de nuestro país, bueno, pues tiene hasta el 30 de junio para registrarse en el programa de acciones culturales multilingües comunitarias. Desde 1989, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas estimula las expresiones culturales, la pluralidad de voces y la participación local a través del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias. Esta iniciativa está dirigida sobre todo a grupos, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos, creadores y especialistas en el ámbito del patrimonio cultural, a quienes se otorga un apoyo económico para que desarrollen una intervención o un proyecto de carácter cultural que fomente la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Este año, en el marco de la campaña Contigo en la Distancia, la convocatoria del programa se ha ampliado hasta el 30 de junio, en atención al principio de acceso y garantía universal de los derechos culturales y en virtud del principio de no discriminación, en el entendido de que debido a la contingencia sanitaria, han existido limitaciones considerables para que los potenciales beneficiarios del programa puedan presentar sus propuestas. Las iniciativas seleccionadas recibirán acompañamiento y apoyos económicos de hasta 40,000 pesos para el desarrollo de intervenciones y hasta 100,000 pesos para implementar proyectos culturales que fomenten la participación comunitaria. La convocatoria del presente año se concentra en apoyar proyectos en comunidades indígenas y afromexicanas rurales o urbanas, así como localidades mestizas que pertenezcan a poblaciones de alta y muy alta marginación. El programa de acciones culturales multilingües y comunitarias continuará con la recepción de proyectos culturales e intervenciones vía correo electrónico, al mismo tiempo que los teléfonos y correos electrónicos de las unidades regionales y estatales del país seguirán siendo la vía para resolver las dudas que surjan por parte de los participantes, recordando que el programa opera de manera descentralizada. Los detalles sobre las bases y requisitos de la convocatoria 2020 del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias pueden consultarse en la página culturaspopularesindígenas.gov.mx. El equipo de Noticias 22 Digital se dio una vuelta por algunos puntos de la Ciudad de México para tomarle la temperatura a la nueva normalidad. El lunes 1 de junio amanecimos dentro de eso que desde el gobierno de nuestro país y también en otros países han insistido en llamar nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Creo que todos nos lo hemos preguntado cuando salimos a la calle por razones de trabajo, para hacer la compra, para pagar las facturas que no dejan de llegar, para hacer una caminata necesaria con nuestras mascotas. ¿Qué ha cambiado realmente? La organización del espacio público podría ser una respuesta. Vemos parques cerrados, plazas públicas cercadas por cintas amarillas, con letreros también en amarillo, que advierten que la zona es de alto contagio. Atrios de iglesias vallados, filas que salen de las sucursales de banco, con gente a la que solo podemos mirarle los ojos, o ni siquiera eso. Rostros inexpresivos, bloqueados por cubrebocas y caretas, y marcas en el piso que indican a qué distancia debemos estar del otro. Gestos, acciones necesarias que se fueron adoptando conforme escalaba el virus y aumentaban los contagios, y que ahora no sabemos hasta cuándo podremos dejar. ¿Será permanente? Nuestra nueva normalidad se rige por semáforos. Estamos en rojo en casi todo el país y eso indica que el peligro de contagiarse no ha disminuido. Aún así, es imposible anular el movimiento afuera porque hay acciones necesarias, imprescindibles, para mantener a esta ciudad funcionando. Y hay acciones necesarias, imprescindibles, para mantener muchas vidas funcionando.
vidas cuyas crisis se han hecho más evidentes ahora. El transporte público se organiza con ciclovías emergentes porque conforme avancen los días y el regreso a los centros de trabajo sea inminente, muchos seguiremos teniendo miedo de abordar camiones o de entrar al metro y a su bullicio de gente. Para muchos, las opciones serán caminar o tomar la bicicleta, porque mientras no haya una vacuna o un medicamento con el que podamos combatir el virus, la distancia, el no encuentro de los cuerpos en el espacio, sigue siendo el único antídoto. La plancha del Zócalo está cercada, la calle Madero está cercada, espacios demasiado públicos que han sido bloqueados. Pero en las entrecalles de este espacio, desde donde se mide todo, hay peatones, hay vida, hay comercio. La urbe bulle porque la supervivencia lo precisa, porque la necesidad de conseguir un ingreso lo precisa. Recorremos calles y en este primer paneo, luego de que ha concluido la jornada de sana distancia, no así la epidemia, notamos que vuelve a haber vendedores ambulantes en los cruceros y pequeños comercios en diferentes barrios que siguen intentando no cerrar sus puertas, porque de eso, de abrir, depende el sustento diario. Seguir es ineludible. El ruido, eso sí que ha cambiado. El bullicio de la ciudad y el ardor de una de las últimas tardes de esta primavera que nos pasó de largo se siente diferente. La atmósfera se percibe enrarecida, marcada por la incertidumbre, aunque hay gestos del paisaje que arrojan algunas certezas. Las coloridas bugambilias que aparecen a cada tanto, recordando que otra primavera se va, que el tiempo no se detiene y que la urbe sigue siendo tan informal y multicultural como lo era antes. Hoy recordamos a un poeta por muchos considerado como para iniciados, falleció en 2015, hoy cumpliría 80 años de edad. Se trata de Max Rojas. Este 4 de junio se cumplen 80 años del nacimiento del poeta mexicano Max Rojas, creador de una lírica corpórea, sombría, metafísica, cuidada, de ritmo hipnótico y rebosante de vitalidad, que sigue seduciendo a nuevas generaciones de lectores. Ya sea a través de sus dos únicos libros escritos y publicados en el siglo XX, El turno del aullante y Ser en la sombra, hoy revalorados como obras imperdibles de la poesía nacional, o de su descomunal proyecto Cuerpos, una aventura poética que lo llevó a escribir de forma frenética un poema de largo aliento dividido en 25 apartados, de los cuales su autor solo vio publicados 6. Poeta inusual, marginal, limítrofe, Max Rojas se mantuvo siempre, según sus convicciones, en la periferia de la poesía mexicana, granjeándose el reconocimiento de poeta de culto. Contemporáneo de escritores como José Emilio Pacheco y Homero Aridgis, Rojas publicó su primer libro en el año 1971, cuando vio la luz la primera edición de El turno del aullante, editado con sus propios medios. 12 años después, fue reeditado y se publicó con un tiraje de 1000 ejemplares. Tras concluir Ser en la sombra, su segundo poemario, Rojas inició un largo silencio poético de casi 30 años, un paréntesis que se prolongó hasta 2003, cuando emprendió la escritura de Cuerpos. En los albores del presente siglo, las puertas de la percepción del sitio a donde Max Rojas quería llegar se abrieron súbitamente y ya no fue posible cerrarlas. En 2009, obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada por Cuerpos 1, Memoria de los Cuerpos, el primer volumen de ese ambicioso e ingobernable proyecto que se extendió por varios miles de versos. Entre 2008 y 2010, distintas editoriales independientes se encargaron de publicar los primeros apartados del poema, hasta que en 2011 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes los reunió en un solo tomo. Adepto a las letras del siglo de oro y a la poesía mística de mediados del siglo XVI, Max Rojas destacó también en el ámbito de la promoción cultural. Fue articulista en varios periódicos nacionales, colaborador en el área de difusión cultural de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, coordinador editorial del Grupo Editorial Resistencia y en los años 90 fungió como director de la Casa Museo León Trotsky.
El ensayista, poeta y editor Iván Cruz Osorio, quien junto con la familia del escritor creó el archivo Max Rojas en 2017, adelantó que para este año se publicará Funerales del ahogado en la noche y otros textos inéditos, libro que incluirá poemas que fueron escritos en los años 60 y 70, así como en los últimos meses de vida del poeta. ¿Qué tipo? El buen Max Rojas. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. Al cliente, lo que pida. La paga es buena, pero el chantaje es mejor. Y todo sea para conservar al amor de su vida. Te vas a llenar de chamba y después no va a haber tiempo ni para vernos. Oh, ¿qué no quiere que nos casemos? Cinema 22 Mexicano presenta la primera película protagonizada por Héctor Suárez. Para servir a usted. Homenaje a Héctor Suárez. Jueves, 22:30 horas. Para comprar el changarro y nos podamos casar. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítala del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. Eran películas que no nos dejaban hacerlas así como muy libremente. Me importa madre su carrera. Yo voy para Cuernavaca. Acá te tenemos de galán. Y de marica, sí. El actor tiene que comprometerse, ¿no? Yo creo que todo aquel que se precie de ser actor debe comprometerse socialmente con el público. El actor es el reflejo de lo que sucede en un país, ¿no? Como el juglar. Claro. El lenguaje divino está por todos lados, hablándote. Y si le echas humildad y abres tu corazón, aprendes muchas cosas. Me canso ganso. Homenaje a Héctor Suárez. Jueves 4 de junio, 21:30 horas. Es jueves de la región y en esta ocasión Roberto Frías nos invita a hacer un recorrido por la vida y obra de Vicente Rojo. Habitante distinguido de la región es Vicente Rojo, pintor, diseñador gráfico, escultor y editor. Mexicano por adopción y español de nacimiento, Rojo mezcla en su pintura el muy barcelonés juego intelectual de aquella tradición artística con la luz, el colorido, la atención al detalle y la terrena espiritualidad de nuestra tradición visual. Como diseñador de libros, revistas, periódicos, carteles, es el fundador de un estilo único que imperó en publicaciones como México en la Cultura en México, Artes de México, la Revista de la Universidad, los Cuadernos de Bellas Artes, Plural y el diario La Jornada, por no hablar de la codirección de la editorial Era, cuyos libros abundan en fenomenales portadas de su autoría. En su obra, las artes visuales y las letras se comunican a tal grado que es ocioso discriminarlas, y más justo sería decir que a lo largo de su extensa carrera ha trabajado en un campo interdisciplinario donde texto e imagen se tocan para dialogar. Más justo sería también decir que Vicente Rojo no es un artista, sino toda una iniciativa cultural. La tradición mexicana moderna a partir del término de la Revolución ha sido la de otorgar a las artes y a su desarrollo, a los creadores, la acogida que merece lo más esencial de nuestra humanidad. Solo en un clima en el que se pensaba que los artistas eran fundamentales para el entendimiento de nuestro espíritu, se le pudieron otorgar a Vicente Rojo la nacionalidad mexicana y el privilegio de crear y ser conocido por su sociedad de adopción. Así lo demuestran la gran cantidad de reconocimientos nacionales y también muchos internacionales que coronan su obra. En 1994, José Emilio Pacheco tuvo a su cargo darle la bienvenida a Vicente Rojo como miembro del Colegio Nacional. Era un año fatídico para el país, como recordará usted. Por eso Pacheco terminaba su intervención diciendo: en un momento en que de nuevo el odio, la intolerancia y la irracionalidad nos amenazan por todas partes, la obra y la presencia del gran artista que es Vicente Rojo se vuelven, hoy como nunca, un modelo y un motivo de esperanza. Por su parte, en el discurso de agradecimiento,
Rojo refiere que ante la eterna pregunta acerca de cómo ha logrado conciliar dos profesiones en apariencia opuestas, la pintura y el diseño gráfico, él entiende que ambas tareas son una sola. Y luego dice: yo me considero ante todo un trabajador de, por y para la cultura, porque trabajar por la cultura es trabajar por la vida, siempre y cuando la cultura signifique la práctica permanente de la civilidad, donde lo personal y lo colectivo encuentren su equilibrio, donde la llamada alta cultura y la conocida como cultura popular sean dos extremos que se sumen para darle a la vida imaginación y hondura. 26 años después del ingreso de Rojo al Colegio Nacional, cuando su obra sigue siendo tan vibrante y necesaria, en estos tiempos tan desesperados o más que aquellos de 1994, es necesario mirar de nuevo hacia nuestros escritores y artistas para encontrar en ellos, como dijera Pacheco, un motivo de esperanza. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, y vamos a imaginar lo que es posible. Por ejemplo, escuchar una obra de teatro por teléfono. Ya hemos estado platicando acerca de piezas de teatro que se hacen por video, que se graban, que se editan y que se muestran, pero ¿cómo es eso por teléfono? Bueno, esto va a ser posible gracias al estreno de No hay futuro, presentado por Teatro UNAM. Bueno. No hay futuro posible es un proyecto de teatro telefónico en el que 4 actrices entablan una conversación con las llamadas, realizadas en 4 etapas, serán subidas a una plataforma para escuchar los registros. Cuando estén los 4 capítulos disponibles, se habrá completado la obra. Mira, antes que todo, tengo que hacerte unas preguntas. La gran ficción que rodea a No hay futuro posible es que hay una empresa que se llama La Empresa, que se dedica a enlazar desconocidos a través del teléfono. Entonces, brinda estos servicios a la comunidad y lo que sucedió es que se abrió un proceso de inscripciones, que en realidad es la empresa, ¿no? Como abriendo este servicio que da para encuentros telefónicos, y un grupo de 60 espectadores se inscribieron para participar en las llamadas. Esta propuesta busca brindarle un espacio al espectador para que hable y escuche. El resultado serán audios que podremos escuchar a través de la página de Teatro UNAM. En realidad es bastante complejo lo que ellas hacen actoralmente, porque sí hay una escaleta, hay una línea ficcional, ellas son personajes, y todo lo que ellas comparten, digamos, de su universo, pues viene de una ficción que construimos colectivamente, pero tienen el gran reto de tener que entretejer ese relato con el presente de la llamada. En realidad, entre las 4 se conocen, por eso es una historia por entregas y tienen 4 capítulos, porque lo que es interesante de escucharlos uno por uno es ir como desentrañando lo que cada una de ellas habla sobre el otro personaje. Te habla Ana Karen ahora del programa. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Bien, es momento de hacer una pausa y como todos los días queremos hacerles una invitación para que terminando Noticias 22 se quede en esta señal y disfrute de Debate 22. El día de hoy, Jacaranda Correa continúa el seguimiento a lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. El programa lleva como título El Imperio se desmorona. Como invitados para hablar están tanto el corresponsal Juan Alberto Vázquez y la directora ejecutiva de The People's Forum, ambos desde la ciudad de Nueva York. No se lo pierda, en punto a las 9 de la noche, terminando Noticias 22 aquí por la señal de Canal 22. Vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. Artistas, directores, empresarios, políticos, cantantes, compositores, entre otras figuras públicas, comparten facetas poco conocidas de sus vidas. Es una etapa de la realidad de México. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué sitios son los que están publicando eso? Yo diría que las noticias falsas no distinguen niveles de educación. Cuéntenme algunas historias. Hernán Gómez presenta Sin Azúcar, domingos 22 horas. Al cliente, lo que pida. La paga es buena, pero el chantaje es mejor. Y todo sea para conservar al amor de su vida. Te vas a llenar de chamba y después no va a haber tiempo ni para vernos. Oh, ¿qué no quiere que nos casemos? Cinema 22 Mexicano presenta la primera película protagonizada por Héctor Suárez.
para servir a usted. Homenaje a Héctor Suárez. Jueves, 22:30 horas. Para comprar el changarro y nos podamos casar. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 55 56 81 81 25 y 800 715 2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta noche nuestro segmento de Marquesina inicia con un recuerdo, un homenaje a Héctor Ortega, y para este fin nos enlazamos con Julio López. Muy buenas noches, Rafa, Laura, Guamansin, amigos de Noticias 22. Pues como ya lo decías, México le da la despedida, el último adiós a Héctor Ortega. Vamos a ver lo que algunos de sus amigos y compañeros pues nos dicen acerca de él. Héctor Ortega fue un hombre que se consagró en las artes. A lo largo de su carrera se desempeñó como actor, guionista, dramaturgo y como director de cine. Un hombre querido y apreciado que deja un vacío en las artes escénicas del país. Quiero enviarle mis más sentidísimas condolencias a Concepción, la esposa de Héctor, y a sus hijos, y decirles que comprendo su dolor y que es el mío, porque ya saben ustedes que Héctor fue siempre mi mejor amigo, gran compañero, gran colega. Hicimos juntos cosas maravillosas en el cine, en teatro, en televisión, y realmente estoy muy triste por su partida. Se nos adelantó, ya nos juntaremos pronto. Héctor Ortega inspiró a generaciones, marcó la vida de innumerables personas. El escritor Javier Robles, quien ha permanecido alejado de la vida pública por años, hizo una pausa para dedicarle unas palabras a su compañero de luchas sindicales, su camarada del Partido Comunista Mexicano, a su amigo, al actor que dando vida a Hamlet en el montaje histórico que realizó Marco Antonio Montero en el puente Chalitic, lo dejó asombrado. Héctor era un muchacho muy brillante, muy buen actor, un joven que bromeaba mucho, tenía muy buen sentido del humor. Yo era un niño, yo tenía 11 años cuando lo conocí. Y bueno, yo veía a Héctor grande, grandísimo, como enorme, pues él ya era un joven muy destacado y muy querido en el grupo. Su paso por el cine fue avasallador, un verdadero hombre orquesta que actuaba, escribía y dirigía. Su primera participación en una película. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Héctor Ortega, sin duda, fue un hombre muy querido en diferentes ámbitos sociales, y nosotros le rendimos también un sentido homenaje. La próxima semana, el próximo jueves, estaremos hablando también de una película en la que participa y que coescribe, y que Canal 22 va a tener la oportunidad de transmitir para todo su público. Y ahora le doy la bienvenida a Rafael Laviña, el crítico de cine y querido amigo, para hablar justo de otro homenaje, en esta ocasión a Héctor Suárez. ¿Cómo estás, Rafa? Querido Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí aguantando en estas circunstancias, pero bien, ahí la llevamos. Ha sido un año duro, ¿no? En el sentido de las pérdidas que ha tenido el cine mexicano y las artes escénicas en general, mi querido Rafa. Sí, la verdad es que ha sido muy triste, ha sido pues casi una masacre. Si pensamos en Óscar Chávez, en Pilar Pellicer, Héctor Ortega ayer, Héctor Suárez, y bueno, muchos más que ahorita se me escapan, pero la verdad ha sido triste, doloroso, y es una lástima, ¿no? La pérdida de todos estos personajes tan importantes. Y la única forma ahora de recordarlos es a través de la obra que nos dejan como legado, y justamente el Canal 22 este jueves en punto de las 10:30 de la noche va a transmitir la película Para Servir a Usted, que fue la primera cinta protagonizada por Héctor Suárez. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ella, mi querido Rafa? Sí, fíjate que, bueno, Para Servir a Usted es una película poco conocida, a pesar de ser una película muy buena.
Es una película fabulosa, divertida, pero sobre todo, más allá de las situaciones de humor que tiene, hay todo un trasfondo social muy importante, y eso pues se debe esencialmente tanto al protagonista, que Héctor Suárez era notable, como a su director, que es el Perro Estrada, que además debutaba en el largometraje con esta película. Sin lugar a dudas, es acompañado por un gran número de actores. Héctor Suárez tiene una prolífica carrera en el mundo del cine, pero bueno, aquí le otorgan su primer protagónico, mi querido Rafa. Sí, definitivamente él, pues hay ahí antecedentes de papeles de apoyo como Los Años Verdes, como La Alegría de Vivir, El Pecador, Gatillo Veloz, No se mande profe, Despedida de soltera, varias películas que hizo en los años 60, apoyando incluso a todos estos actores como Fernando Luján, Enrique Guzmán, César Costa, etcétera. Pero yo creo que hay dos antecedentes muy importantes, extraordinarios, para llegar para servir a usted. Uno sería el cuento La sorpresa, de Trampas de Amor, con el que debutaba Jorge Fons en el cortometraje, y en el que además debutaba el Perro Estrada como asistente de Jorge Fons, era su primera aparición en cine, y ahí Héctor Suárez hace un papel sensacional de un mecánico que es como el semental de una dama de sociedad, que es Beatriz Vaz. Ese es un relato escrito por Fons y por Gustavo Sainz. Y el siguiente corto se hace el año siguiente, que es Siempre hay una primera vez. Son 3 episodios y uno de ellos dirigido por Mauricio Wallerstein, también extraordinario, se llama Isabel, con Elena Rojo, y Héctor Suárez hacía el papel de un taxista que la recogía en la zona rosa, la llevaba a divertirse por toda la ciudad y terminaba violándola en un motel. Ese es un papel fuera de serie de Héctor Suárez, y eso le permite hacer este gran protagónico que le da el Perro Estrada, para servir a usted, producida por Cinematográfica Marte. Y que además es en una época del cine mexicano donde las puertas estaban cerradas para los nuevos talentos, mi querido Rafa Viña. Exacto, lo que tú dices es muy importante porque no había posibilidades de debutar. Con el concurso de cine experimental, que había sido un poquito antes, en el 65, se supone que se abrirían las puertas, pero no fue así. De hecho, muchos de ellos tuvieron varios problemas para poder entrar a la industria, y justo fue gracias a productores pues visionarios, como sería con Fernando Pérez Gavilán y Mauricio Wallerstein, que crean Cinematográfica Marte, debutan como productores con Los Caifanes, con la cual debuta Juan Ibáñez, con la cual debutan varios otros actores, como es el caso de Sergio Jiménez, como Eduardo López Rojas, Ernesto Gómez Cruz. Entonces tienen esa posibilidad, y gracias a estas historias de episodios, porque las tenían que hacer así, porque no podían pagar los desplazamientos de sindicato, es que debuta el Perro Estrada, que debuta Jorge Fons, Guillermo Murray, y muchos otros cineastas que se volverían después importantes en los años 70. Así es, y también un poquito más adelante en la carrera de Héctor Suárez de una película muy importante, Mecánica Nacional, que también el Canal 22, en una versión restaurada por la Cineteca Nacional, va a presentar el día domingo a las 10:30 de la noche, y que bueno, tiene una participación también bastante importante. Rafa, vuelve a trabajar justo en Mecánica Nacional con Lucha Villa y con Manolo Fábregas. Exactamente, y ahí él se hacía acompañar de Fabiola Falcón, que es un personaje sensacional, Héctor Suárez, el mayor, que saca su pistola ahí en medio de esta carrera de automóviles. Es una de las grandes películas del cine mexicano, escrita por Luis Alcoriza, dirigida por Luis Alcoriza, y que pues le quedaba como anillo al dedo este personaje de galán de barrio, violento, explosivo, que era Héctor Suárez, que ningún actor lo hizo tan bien como él, definitivamente. Y es un personaje que explota constantemente en otras películas, como la trilogía de La Lagunilla, por ejemplo. Exacto, o sea, el personaje de La Lagunilla, mi barrio, está muy inspirado en el personaje que hace en Mecánica Nacional, y bueno, por esas fechas también hace este papel que es antítesis de ese, que es el Mil Usos, y que es otro papel fuera de serie. Y bueno, creo que habría que recordar un papel anterior, el de México, México, ra, 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 que dirigió Gustavo Alatriste, porque ahí lleva a cabo todos estos cambios sociales, este rencor social de los personajes, que después va a explotar en estos programas de televisión de qué nos pasa. Y eso, yo creo que Mecánica Nacional, El Mil Usos,
y sobre todo México, México Rara y Para Servir a Usted son como los puntos más álgidos de este extraordinario actor que fue Héctor Suárez. Lamento mucho su pérdida porque yo lo admiro de verdad profundamente. El Festival de Cine de Guadalajara este año le iba a rendir homenaje con una serie de películas también, le van a rendir ahora un homenaje póstumo. Pero regresando un poquito justo a Mecánica Nacional, vemos lo que suele suceder en las películas en las que él participaba, ¿no? El drama del mexicano de a pie, ¿no? Los pequeños dramas que se daban en las grandes familias y de escasos recursos, que tenían grandes sueños y pues ahí a veces se quedaban nada más. Sí, fíjate que en ese sentido, por eso resultan importantes mucho de las películas, sobre todo las del Perro Estrada, porque justo el Perro Estrada le daba voz a estos personajes invisibles, estos personajes condenados justo a su invisibilidad de sus problemas tragicómicos, y esa arraigada vena popular del Perro Estrada, director de Para Servir a Usted, pues es una herencia de Ismael Rodríguez, de Alejandro Galindo, de Gilberto Martínez Solares, y qué bueno que yo puedo decir que Héctor Suárez, o sea, podríamos pensar que después de Tintán o Cantinflas no hubo personajes que pudieran superarlos o alcanzarlos. Yo me atrevo a decir que Héctor Suárez tiene la misma monstruosidad de actuación que esos grandes personajes. Rafa, pues nada más nos resta agradecerte mucho. Ojalá que nos encontremos pronto en un cine o en un festival de cine. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Claro que sí, Julio. Un abrazo para ti, para Gumácin, para Laura, para Rafa. Y bueno, qué bueno que se exhiban estas películas. Es una lástima que tanto al Perro como a Héctor Suárez no se les rindió homenaje en vida, pero bueno, menos mal que ahorita los estamos viendo y los vamos a ver por un buen rato. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya hoy, ¿no? Hay que ver estas películas. A Servir a Usted hoy a las 10:30 de la noche y Mecánica Nacional el domingo a las 10:30 de la noche. Mientras tanto, vamos a más información, porque también en el mundo del cine se está moviendo mucho este tema de los fideicomisos y ya hay una nueva iniciativa. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro Cine MX es una iniciativa conformada por un grupo de cineastas mexicanos independientes que busca mostrar de manera concreta por qué es importante mantener y preservar el Fondo de Producción Cinematográfica de Calidad, creado en 1998 por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Nos dimos cuenta que la opinión pública en las redes sociales, mucha gente tenía una visión muy polarizada del cine mexicano. Hay gente que decía, ese cine es basura, es muy malo, porque le den dinero, comentarios de ese tipo, ¿no? Y no era uno, eran muchos. También mucha gente considera a los cineastas como gente que vive en el glamour y siempre se la pasan en festivales, pero creo que hay un desconocimiento de todo lo que es el cine mexicano, desde un documental súper independiente hasta la producción de una película muy, muy comercial. En redes sociales se cree que películas de corte comercial como No Manches Frida, Todas Caen o Mis Reyes contra Godines son las que se han visto beneficiadas con estos estímulos. La realidad es completamente diferente. El Foprocine, un fideicomiso cuyo futuro aún es incierto, ha beneficiado a más de 400 proyectos. La idea de nuestro Cine MX es mostrar algunas de ellas en su página de Facebook y en Filmin Latino. Estamos haciendo la lista siempre, tenemos unas más o menos 30 películas que nos gustaría pasar en las semanas que vienen, ¿no? Pero vamos a arrancar a partir de este domingo, el 7 de junio, con La Ley de Herodes, de Luis Estrada, que es una película que sí tuvo mucho éxito en su momento y todavía lo tiene. Creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. La otra película que vamos a presentar es Flor Anatomie, de Luis Arraile, un documental que trata del periodo de la Guerra Sucia en México. ¿Saben por qué me voy?
así que no llenaré hojas tratando de explicárselo. Las películas también estarán disponibles de manera gratuita en su canal de YouTube y todos los martes darán a conocer los siguientes 2 filmes. Paralelamente también subirán entrevistas con actores, directores y técnicos con la finalidad de mostrar que el cine también es una industria que provee de sustento económico a cientos de familias en el país. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, 2 buenas opciones para este domingo, vale muchísimo la pena. Pues vamos a cambiar un poquito de tema porque Smart Films lanza su convocatoria, es cine hecho con celulares. Vamos a ver de qué se trata. Smart Films. Smart Films MX, el festival de cine hecho con celulares, lanza su convocatoria 2020. En esta primera etapa se abren las inscripciones para la categoría profesional, cuyo tema de este año gira en torno a la idea de cómo un celular puede transformar nuestro universo. También se abrió la categoría juvenil, que es completamente libre. La idea es incentivar a los jóvenes de entre 12 y 17 años a contar las historias que los rodean. Tenemos de aliado en la categoría juvenil al Politécnico Nacional, donde queremos llegarle a todos sus colegios y a todos los chicos para que cuenten historias a través de los celulares. Es un aliado académico muy importante porque precisamente lo que queremos es que estos jóvenes aprendan a contar una historia. En un mes se abrirá la categoría aficionado, luego en octubre se cierra el registro para hacer la selección final. Antes de comenzar a filmar es importante destacar que existen estrictas políticas de participación. No se permite el maltrato infantil ni animal. Los trabajos no deben exceder el tiempo estipulado por categoría y además se debe incluir un detrás de cámaras para mostrar que el corto fue filmado con un celular. Este 2020, el festival amplía sus horizontes. Además de Colombia y México, tendrá una versión en Paraguay. También aprovecharon esta coyuntura para hacer el lanzamiento oficial de su app. Vamos a lanzar nuestra plataforma, se va a llamar Smart Films Cine de Bolsillo, ya la pueden descargar desde cualquier sistema operativo de los celulares, desde iOS o desde Android, y van a poder ver cortometrajes. Arrancamos con 125 cortometrajes y la idea es subir los 4.300 cortos que tiene Smart Films. Paralelamente mantienen abierta la convocatoria del proyecto 18 horas en cuarentena. La idea es que el público les envíe videos, audios, imágenes, fotografías, dibujos y documentos. Luego, con el material recopilado, darán forma a una película. Noticias 22, Julio López. Ya lo saben, todos están recibiendo material de cómo están viviendo la cuarentena en diferentes partes del mundo, así que pues hagan lo propio, manden fotografías, video, ¿no? Algún documento, hasta dibujos se están aceptando, así que no hay pretexto. Y también hay que ir pensando en filmar un cortometraje, porque de verdad que los premios están bastante jugosos. Yo me despido, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el 8º lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Estás me ofendes. Va a ser un fin de semana de infarto. ¡Inmorales! ¡Exóticos! No hables tango, darling. Tómalo en Good Sport. ¡Cállate! ¡Apártense! ¡Quítense! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yo voy a Cuernavaca y quiero salir de aquí! Mecánica Nacional. Homenaje a Héctor Suárez. Nominada al Ariel por Mejor Coactuación Masculina. Domingo, 22:30 horas.
Hola, ¿qué tal? Los espero esta noche en Debate 22. Hoy nos vamos a conectar hasta Nueva York, una ciudad a la que le vamos a tomar el pulso para saber qué está ocurriendo de primera mano con todas las manifestaciones que se llevan a cabo en la Unión Americana. Me acompañan Claudia de la Cruz, una activista muy importante de People's Forum, dedicada a defender los derechos de los afrodescendientes, y Juan Alberto Vázquez, corresponsal mexicano en Nueva York. Nos vemos más tarde aquí en Debate 22. Debate 22 con Jacaranda Correa. Continuamos aquí en Noticias 22. Vamos a ver ahora de qué manera el arte dramático puede llegar hasta su casa a través de otras plataformas, y al mismo tiempo cómo esa propuesta nos hace cuestionarnos qué es lo que ocurre dentro de nosotros. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasa con el amor, con el afecto y con la sexualidad en estos tiempos de cuarentena? Aunque se evite o no hablar de las cosas pasan. Más allá de posturas morales, ¿qué ocurre con la sexualidad durante la cuarentena? ¿La sexualidad es un camino para conocerse? ¿El amor incluye a la sexualidad o la sexualidad al amor? Una joven decide conectarse por internet y dar shows frente a personas desconocidas. Ella lo disfruta, se libera y se expone. La obra se llama Cam Girl y toma un formato ya existente en la red para, durante esta cuarentena, permitir el arte dramático en confinamiento. Mi personaje tiene muchísimos problemas para socializar, no pertenece. Entonces de pronto encuentra que el pertenecer no solamente tiene que ser en un mundo terrenal, en un mundo donde nos toquemos, ¿no? Encuentra que el pertenecer también puede ser en un mundo virtual. Y un poco usando de pretexto que tiene espectadores, ella se conoce. O sea, ella habla consigo misma, mientras tiene a todos los espectadores, ella está reflexionando. La obra toma elementos de internet, del teatro, del cine y de la publicidad. Sus creadores le llaman Fixstream, algo entre cine y teatro, hacer ficción en vivo. Una forma de enfrentar la prohibición del encuentro de muchas personas en el espacio público. Pero ¿acaso no es el contacto social en el espacio público parte del arte? Desde mi punto de vista muy particular, estas cosas de la presencia es un mito. Obviamente tiene que ver con el lenguaje escénico y el acto presente, pero Internet nos está demostrando que hay presencia en la distancia y presencia en la virtualidad. Todas las funciones, abrimos el diálogo al final con el espectador. Obviamente no todo el mundo quiere hablar, no todo el mundo quiere involucrarse, pero lo estimulamos justamente por esto que planteas, para recuperar la sensación del espacio público. Aunque no hay teatro, sí hay un horario para la obra y una taquilla virtual. Pues aquí hay dos formas de comprar el boleto, o bueno, no sería boleto, sería más bien como la pantalla, que eso significa que te van a mandar una clave donde tienes acceso por pantalla. Entonces, si tú vives con 4 personas, puedes verlo acompañado de esas 4 personas, no es unitario el acceso. Y bueno, tenemos la venta de boletos en cartelera de teatro.mx. Si lo compran por ahí, el mismo día de la función les llegará el link de ingreso a la plataforma Zoom, y si lo compran por directamente en Zoom, pues ya les llegará en ese mismo momento la clave de acceso. El monólogo Cam Girl comienza de jueves a domingo a las 20 horas. Es un momento lúdico entre la depresión, el furor y el erotismo, con reflexiones que atraviesan lo mismo, ideas en torno al clasismo, al feminismo y la denuncia, que invita a liberarse de las pesadas máscaras de lo políticamente correcto. Lo que pues queremos es que pues nos quitemos muchas resistencias y muchos prejuicios, ¿no? Al final de cuentas es arte dramático, y lo que hacemos en este concepto de Fixstream es que mantenemos el espectáculo en vivo. Este detalle como de
la experiencia sensorial directa también pasa en otro nivel. Los espero en Chaturbate y les mando un beso enorme. Hoy en nuestra sección editorial nos enlazamos con la doctora Silvia Giorgiuli para ver cómo afecta lo que está pasando en Estados Unidos a la comunidad latinoamericana. Buenas noches a todos los colegas del Canal 22 y al auditorio. Pues creo que los hechos que hemos visto recientemente en Estados Unidos a raíz del homicidio de George Floyd dan mucho para reflexionar sobre la comunidad latina, en la cual, como sabemos, los mexicanos tienen una mayoría. Y hay varias reflexiones que se pueden derivar de lo que hemos estado observando. Por un lado, hace evidente la desigualdad, la discriminación, el trato diferencial, la violencia policial de la población afroamericana, pero también da espacio para ver que es una situación que también vive la población latina. En estudios que se han hecho, efectivamente es mucho más los efectos de la discriminación y la violencia policial en la población afroamericana, pero también se observan para la población latina y hay diferentes ejemplos y también hay denuncias y casos en los que se ha visto visibilizada esta situación, por ejemplo, en Florida, en California y aún en estados donde no es tan amplia la población latina. Por otro lado, lo que está detrás de esto es un racismo estructural que no solo se refleja en la violencia policial que observamos, sino también en otros aspectos como nivel de ingresos, como oportunidades de promoción laboral, como acceso a créditos, como oportunidades en el espacio educativo y en el espacio de trabajo, como ya mencioné, que es algo en lo que coinciden tanto la población latina como la población afroamericana. Sucede en un momento en que la población latina ha sido objeto de discriminación y de burla por la actual administración, y eso pues ha generado también una coincidencia y solidaridad y cierta sinergia entre movimientos latinos que tienen mucho tiempo y que también están muy consolidados y que están apoyando de manera abierta y de manera enfática a los movimientos que encabeza la población afroamericana, en Black Lives Matter o en algunos otros de los que están trabajando. Entonces, hay por una parte esta convergencia y esta movilización conjunta, y hemos visto en estos últimos días diferentes imágenes en donde los latinos acompañan a los líderes de los movimientos afroamericanos en estas denuncias. Hemos visto imágenes que para mí son muy poderosas, inclusive, por ejemplo, con la bandera de México, reivindicando también esta situación de desigualdad que viven no solo los migrantes, sino también los latinos de segunda, tercera y sucesivas generaciones. Y finalmente creo que hay otro aspecto que polariza o que mitiga en esta época de contradicciones que nos está tocando vivir y que tiene que ver que también hemos visto diferentes testimonios de economías, de negocios familiares de latinos que han sufrido por los resultados y los estragos que quedan después de las expresiones violentas de esta manifestación y que afecta a la economía de las familias latinas en ciertos barrios, en un momento además donde se junta la incertidumbre económica por los efectos de la pandemia y por el gran desempleo que se está dando y que sabemos que afectan principalmente a la población afroamericana y a la población hispana por encima de la población blanca en Estados Unidos. Estos son los puntos que creo que hay que reflexionar y seguir viendo hacia el futuro. Bien, muchísimas gracias por esta columna que nos permite reflexionar mucho de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos y no olvidar que cuando estamos hablando de racismo y discriminación, no estamos tan lejanos, es algo que nos está ocurriendo todos los días en todas las partes de este país. Es tal vez alguna de esas cosas que damos por normal y por sentado, pero que desafortunadamente se convierte en uno de los tantos rasgos de nuestra expresión. Mucho que recapacitar también qué es lo que no estamos haciendo aquí en México. Vamos a continuar con más información que tenemos para todos ustedes. Ediciones Tecolote anunció a través de sus redes sociales a los ganadores del primer concurso de Booktubers y estos son los resultados. Con la idea de seguir estimulando la imaginación y creatividad de sus jóvenes lectores, a pesar de la distancia y la incertidumbre que impera en estos días,
Ediciones Tecolote lanzó hace poco más de un mes, en el contexto del Día del Niño, la primera edición de su concurso de Booktubers, dirigido a niñas y niños no mayores de 14 años de toda la República Mexicana. Dividido en dos categorías, de 0 a 7 años y de 8 a 14 años, el concurso consistió en la creación de un video original en el que los participantes reseñaran un título, ya fuese publicado por Ediciones Tecolote o por las editoriales que distribuye, Calandraca, Tule, Idea Zapato y A Buen Paso. Lo leí por si algunas personas preferían que yo lo viera. Además de las virtudes propias de una buena reseña, los concursantes debieron hacer gala de su capacidad de síntesis, pues uno de los requisitos era que los videos no excedieran los 3 minutos de duración. Con la autorización de padres o tutores, estos fueron publicados en el Facebook de Ediciones Tecolote, donde la gente se encargó de elegir a sus favoritos. Los 3 videos con mayor número de likes para cada categoría fueron seleccionados como finalistas. Luego, el comité editorial de Ediciones Tecolote eligió los mejores videos basándose en la calidad de la reseña y creatividad expresada en formato widescreen. Ayer, después de 30 días, se anunció el nombre de los ganadores. En la categoría Pequeños Lectores, el primer lugar fue para María Paula Vallejo, de 3 años, quien hizo comentarios muy interesantes sobre Historia de Resurrección del Papagayo de Eduardo Galeano. El mono perdió una pierna. En la categoría Lectores Avanzados, la ganadora fue Isel Velázquez por su reseña de Yo miro todo el tiempo de Claudia Burmuro, un viaje por el universo pictórico de Rufino Tamayo. Las ganadoras se llevaron a casa un paquete de 3 libros cada una, y como muestra de que nadie pierde en este tipo de concursos donde lo importante es fomentar el desarrollo de lectores críticos, todos los participantes se ganaron un libro de Ediciones Tecolote. Y nos vamos a despedir agradeciendo como siempre el favor de su compañía y recordando a propósito lo que hemos venido haciendo desde el día de ayer del legado de Héctor Ortega. Él tiene una participación muy atractiva en la película Tívoli, que forma parte de la Filmoteca de Canal 22, donde tiene una secuencia donde él es un abogado que asesora a comediantes. Es verdaderamente atractivo parte de este recuerdo que le rendimos, y pueden ver la semblanza completa en Noticias 22 Digital. Sin duda alguna un referente, ya lo decíamos, no solo del cine sino también del teatro y de la televisión, Weman. Así es, Rafael. Y bueno, esta película, que además es muy divertida, hace referencia al Teatro Tívoli, que era esa forma de espectáculo que poco a poco desapareció en esta ciudad. Recordemos que después de la independencia, diferentes compañías teatrales, muchas de ellas españolas, que estaban en itinerancia por diferentes partes del país, formaron con el paso de los años la idea de carpa, en donde lo mismo se cantaba, se declamaba, se hacían sketches, y eso derivó en una riqueza de donde fue el semillero del cine mexicano, que después se convirtió en esa etapa de oro. Eso continuó y poco a poco fue desapareciendo. Y lo que mencionabas de Héctor Ortega, bueno, él es un abogado que está asesorando los derechos laborales de estos comediantes en el Teatro Tívoli, que dicho sea de paso, Tívoli también es el nombre del centro de atracciones de juegos mecánicos que está en Copenhague, en Dinamarca, y que es muy, muy antiguo y un referente en Europa. Bueno, pues con esta información, con este comentario y agradeciéndole su presencia y su atención a los contenidos de Noticias 22, nos despedimos. Mañana viernes tenemos más cosas que presentarles. Muchísimas gracias, compañeros, y a todo nuestro público. Buenas noches. Chao.